السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Entre hoy las expediciones que voy a comentar, hoy se encuentra la expedición de Abdullah bin Rawaha, que fue enviada a Usair bin Rizam. Esta expedición de Abdullah bin Rawaha se dirigió hacia Usair bin Rizam en Khaybar, el mes de Shawwal en el 6º año después de la Égira. Según los detalles, se menciona que cuando Abu Rafi Salam bin Abi Hukayk fue asesinado, los judíos nombraron a Usair bin Rizam como su líder. Se puso de pie en medio de los judíos y les habló diciendo: por Dios, siempre que Muhammad sallallahu pasaba por entre los judíos o enviaba a alguno de sus compañeros con un propósito determinado, ellos lograban cualquiera que fuera su objetivo. Sin embargo, haré algo que ninguno de mis compañeros ha hecho. Los judíos le preguntaron: ¿qué piensas hacer? Usair bin Rizam respondió: me dirigiré hacia la tribu de Ghatafan y los reuniré. Luego nos dirigiremos hacia Muhammad sallallahu y entraremos en su casa. Siempre que alguien entra en la casa de su enemigo y lo ataca, tendrá algún éxito en su objetivo. Ante esto, los judíos dijeron: esta es una muy buena idea. Como tal, se dirigió hacia Ghatafan y varias otras tribus y comenzó a reunirlas para luchar contra el santo profeta sallallahu. Cuando esta noticia llegó al santo profeta sallallahu, envió secretamente a Hazrat Abdullah bin Rawaha junto con otros 3 individuos en el mes de Ramadán para investigar la verdad de esta noticia. Explicando esto, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe: cuando el santo profeta sallallahu fue informado de estas circunstancias, inmediatamente envió a un compañero ansari llamado Abdullah bin Rawaha junto con otros 3 compañeros a Khaybar y les ordenó viajar sigilosamente, averiguar información sobre la situación actual y regresar rápidamente. Por lo tanto, Abdullah bin Rawaha y sus compañeros comenzaron en secreto información sobre sus compañeros en secreto reunieron en secreto información sobre todas las circunstancias y detalles, y después de haber confirmado que estos informes eran correctos, regresaron a casa. De hecho, Abdullah bin Rawaha y sus compañeros trabajaron tan vigilantemente que rodearon las fortalezas cercanas a Khaybar y llegaron cerca de los lugares de reunión de Usair bin Rizam y escucharon personalmente a Usair y sus compañeros y sus diversos planes contra el santo profeta sallallahu. Durante esos días
un no musulmán llamado Harija bin Husail llegó casualmente a Medina desde Khaybar y confirmando de que Abdullah bin Rawaha dijo: cuando me vi a Usair reunir a sus ejércitos para atacar Medina. Después de esta verificación, el santo profeta Islam envió 30 compañeros bajo el liderazgo de Abdullah bin Rawaha a Khaybar. No se puede determinar con exactitud la guía del santo profeta Islam dio a este grupo al enviarlos. Sin embargo, el discurso que tuvo lugar entre Abdullah bin Rawaha y Usair bin Rizam en Khaybar se hace evidente que el deseo del santo profeta Islam era llamar a Usair a Medina y llegar a un acuerdo mutuo, por el cual se pudiera detener este curso de maldad y pudiera prevalecer un estado de paz y seguridad en la tierra. Con este deseo, el santo profeta Sallallahu estaba entusiasmado, que incluso si eso significaba aceptar a Usair como líder de la región de Khaybar, estaba dispuesto a hacerlo con la condición de que se abstuviera de seguir haciendo daño al Islam. Cuando el grupo de Abdullah bin Rawaha llegó a Khaybar, en primer lugar recibieron la garantía de paz y seguridad de Usair bin Rizam durante las discusiones. Esto ilustra que en ese momento la amenaza había crecido hasta tal punto que los musulmanes creyeron que tal vez serían traicionados por Usair durante las mismas discusiones. Usair declaró que no actuaría traicionadamente, pero para mantener su propia dignidad también buscó una garantía similar de Abdullah bin Rawaha, que él tampoco le causaría ningún daño. Sin embargo, el hecho de que Abdullah bin Rawaha fuera el primero en este sentido revela claramente quién era la verdadera amenaza. En cualquier caso, después de este acuerdo, Abdullah bin Rawaha comenzó su discusión con Usair. El kit de esta discusión fue que el santo profeta Sallallahu deseaba llegar a un acuerdo de paz y seguridad con ellos, para que la guerra mutua pudiera detenerse, y la mejor manera de lograrlo sería que él viniera a Medina y hablara personalmente con el santo profeta Sallallahu. Si se podía llegar a un acuerdo de esa clase, confiaba que el mensajero Sallallahu de Allah los traería con bondad y posiblemente incluso lo aceptaría como jefe oficial de Khaybar. Usair, que ansiaba desesperadamente un puesto tal vez tenía motivos ocultos, se mostró satisfecho con esta propuesta, o así lo expresó. Sin embargo, al mismo tiempo reunió a los ministros judíos y buscó su consejo sobre este asunto, expresando que los musulmanes habían presentado la siguiente propuesta y preguntando qué se debía hacer. Los judíos, que eran ciegos en su ignorante animosidad, en general se opusieron a esta propuesta. Además, para disuadir a Usair de seguir este camino, dijeron: no creemos que Muhammad SAW te acepte como líder de Khaybar. Usair, que estaba mejor informado de la situación, se mantuvo firme en su intención y dijo: no tenéis idea, Muhammad SAW está harto de esta guerra y en su corazón desea poner fin a este conflicto a cualquier precio. Por lo tanto, Usair bin Rizam se preparó para viajar a Medina con el grupo de Abdullah bin Rawaha, y al igual que Abdullah bin Rawaha, él también trajo 30 judíos para acompañarlos. Cuando estos dos grupos abandonaron Khaybar y llegaron a un lugar llamado Karkara, que estaba a una distancia de 6 millas, unos 9,6 kilómetros de Khaybar, la intención de Usair cambió, o tal vez si había albergado malas intenciones, ahora había llegado el momento de expresarlas. Entonces, durante una conversación, muy hábilmente tomó la espada de un individuo muy honorablemente del grupo musulmán llamado Abdullah bin Unes Ansari. Abdullah comprendió inmediatamente que las intenciones de este miserable hombre eran otras. Entonces inmediatamente empleó a su camello con el talón y lo hizo avanzar, y luego se volvió hacia Usair y dijo: oh enemigo de Dios, ¿quieres traicionarnos? Abdullah bin Unes repitió estas palabras 2 veces, pero Usair no respondió ni exoneró. En lugar de eso se preparó para la guerra. Esta fue quizás una indicación predeterminada entre los judíos de que si se presentaba una situación así, todos deberían apresurarse en atacar a los musulmanes. Por ello,
En ese mismo punto de la ruta se produjeron enfrentamientos entre judíos y musulmanes, aunque ambos grupos eran iguales en número y los judíos ya estaban mentalmente preparados, mientras que los musulmanes estaban completamente desprevenidos. La gracia de Dios fue tal que aunque algunos musulmanes resultaron heridos, no hubo pérdidas de vidas. Por el contrario, cada judío sintió el sabor de su amarga traición y fue aniquilado. Cuando este grupo regresó a Medina, el santo profeta fue informado de las circunstancias prevalecientes, agradeció a Dios por el regreso seguro y pacífico de los musulmanes y dijo: gracias a Dios por haberos salvados de esta gente, de este grupo cruel. En relación con este suceso, varios historiadores cristianos han alegado que el grupo de Abdullah bin Rawaha sacó a Usair y otros de Jaibar con la intención de matarlos cuando tuvieran la oportunidad en el camino. Sin embargo, esta acusación no es más que una desagradable exhibición de la obstinación occidental, aquellos que acusan al Islam desde lo que les place, dicen lo que les place. Como se mencionó anteriormente, no se puede encontrar evidencia a la historia de los musulmanes fueran allí con esta intención. De hecho, si uno reflexiona, dejando de lado las otras evidencias, las palabras de Abdullah bin Unais: oh enemigos de Dios, ¿tienes intención de traicionarnos? Y luego las palabras de Santo Profeta Sallam: gracias a Dios por haberos salvado de un grupo cruel, son suficientes para demostrar que la intención de los musulmanes era completamente pura y pacífica. Todo lo ocurrido fue simplemente el resultado de la traición que el pueblo judío quiso llevar a cabo contra los musulmanes conforme a su costumbre. Por la gracia de Dios les salió el tiro por la culata. En cualquier caso, así terminó esta expedición. Luego está la expedición de Amr bin Umayya Damri, que fue enviada hacia Abu Sufyan. Según Ibn Hisham, Ibn Kathir y Tabari, etc., esta expedición tuvo lugar en el año 4 después de la Hijra, después del incidente de Raji. Sin embargo, Ibn Sa'd registró que esto ocurrió en el año 6 después de la Hijra y Zargani da prioridad a la opinión de Ibn Sa'd e informó que esto ocurrió en el año 6 después de la Hijra. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib también informó que esto ocurrió en el año 6 después de la Hijra en la vida y el sello de los profetas. Y en relación con sus detalles escribió: existe un desacuerdo entre los historiadores respecto a la fecha de esta expedición. Ibn Hisham y Tabari lo registraron en el año 4 después de la Hijra, pero Ibn Sa'd escribió que fue en el año 6 después de la Hijra. Al-Alama Kostalani y Zurkani dieron precedencia a la narración de Ibn Sa'd, por lo tanto también lo mencioné entre los relatos del año 6 después de la Hijra. Ciertamente Dios sabe mejor. Baihaqi también ha apoyado los detalles del relato mencionado por Ibn Sa'd, pero a partir de este relato no se puede establecer el periodo en el que tuvo lugar. Los detalles de esta expedición son que Abu Sufyan preguntó a algunas personas de los Quraysh: ¿no hay nadie entre vosotros que pueda matar a Muhammad sallallahu alaihi wasallam inesperadamente mientras camina por los mercados? Entonces un hombre beduino fue a la casa de Abu Sufyan y le dijo: tengo el corazón más fuerte y soy duro y puedo correr más rápido. Si me ayudas, estoy dispuesto a partir para matar al Muhammad sallallahu alaihi wasallam de una vez. Tengo una daga que permanecerá como las alas ocultas de un buitre salvaje. Atacaré a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luego correré para unirme a una caravana y los musulmanes no podrán atraparme, pero conozco muy bien estas calles. Abu Sufyan dijo: tú eres el hombre que buscamos. Entonces Abu Sufyan le dio un camello y algunas provisiones y se despidió de él, recordándole: no reveles esta tarea a nadie. Partió de noche y viajó en camello durante 5 días. En la sexta mañana llegó a Harra. Harra hace referencia a un terreno negro y
pedregoso, y Medina estaba situada entre dos jarras, uno al este y otro al oeste. Se dirigió a la gente que había llegado a Medina y les preguntó por el santo profeta Islam hasta que finalmente supo de él. Entonces ató a su camello y se dirigió hacia el santo profeta Islam, que se encontraba en la mezquita de Banu Abd Ashal. Cuando el santo profeta Islam lo vio, dijo: entonces este hombre ciertamente desea engañarnos. El santo profeta Islam percibió esto de su estado, y Dios Altísimo intervendrá entre él y sus objetivos. Se dirigió entonces hacia el santo profeta Islam para atacarle, pero Usaid bin Nudair le agarró de la parte inferior de su capa, haciendo que la daga de su mano cayera de repente. Entonces gritó: mi muerte, es decir, perdóname, como él fue apresado. Hazrat Usaid agarró por el cuello y luego le soltó. El santo profeta Sallam le dijo: dime sinceramente quién eres. Él respondió: busco seguridad. El santo profeta Sallam respondió afirmativamente. Entonces le informó de su misión y todo lo que Abu Sufyan había depuesto para él. El santo profeta Sallam le dejó marchar y gracias a su compasión se convirtió en musulmán. Dijo: oh Muhammad Sallam, yo no temía a nadie, pero cuando puse mis ojos en ti, perdí el sentido y mi corazón se debilitó. Entonces pensé en la misión que deseaba cumplir y otros muchos jinetes intentaron, pero no lograron. Y me di cuenta que tú estabas siendo protegido y que sin duda eres veraz. Es decir, Dios Altísimo te protege y el ejército de Abu Sufyan es el ejército de Satanás. Al oír esto, el santo profeta sonrió. Permaneció allí unos días y luego se marchó tras pedir permiso al santo profeta Sallam. No se menciona más a esta persona después de esto en la historia. El santo profeta Sallam envió a Amr bin Umayya y Salama bin Aslam hacia Abu Sufyan, diciendo: si ambos le encontráis mientras su guardia está baja, matadle. En otras palabras, si estas son sus intenciones, entonces es permisible y la cura para esto es eliminarlo para poner fin a esta disputa. Ibn Hisham ha declarado que el mensajero de Dios sallam, envió a Jabir bin Sahr Ansari junto a Amr bin Umayya. Los dos partieron entonces y continuaron hasta llegar cerca de la Meca. Escondieron sus camellos en uno de los valles, Jayj, aproximadamente a 8 millas de la Meca. Luego por la noche entraron en la Meca. Hazrat Jabir y Salama le dijo a Amr: si al menos pudiéramos realizar los circuitos alrededor de la casa de Dios y ofrecer 2 unidades de oración. Amr respondió: una vez que la gente cena, se sienta en sus patios. Si me ven, seguro que me reconocen. Soy más conocido en la Meca que un caballo blanco y negro, es decir, mucha gente me conoce y me reconocerá. El compañero de Amr dijo: claro que no, iremos si Dios quiere. Amr relata: no aceptó lo que le dije, así que realizamos los circuitos alrededor de la casa de Dios, ofrecimos oraciones y nos marchamos. También afirma: a continuación centramos nuestra atención a Abu Sufyan, es decir, en el propósito real de su misión. Y continúa: por Dios, íbamos caminando por la Meca cuando de repente uno de los habitantes de la Meca me vio y me reconoció. Ibn Sa'd relata que fue Muawiyah bin Abu Sufyan quien lo reconoció. Muawiyah dijo entonces: por Dios, Amr bin Umayya ha venido con malas intenciones. Informó a los Quraysh y le temieron. Cuando los Quraysh se enteraron y se asustaron y salieron en su persecución, Amr afirma: le dije a mi compañero que corriera rápidamente. Así corrimos rápido hasta subir a una montaña.
Salieron a buscarnos cuando ya habíamos subido a la montaña. Al final desistieron de encontrarnos, así que regresamos y entramos en una cueva de la montaña. Cogimos piedras y las colocamos en orden a nuestro alrededor y pasamos la noche allí. Por la mañana un hombre Quraysh vino hacia donde estábamos. Vieron a alguien de los Quraysh merodeando por la zona. Según Ibn Sa'd, era Ubaidullah bin Malik bin Ubaidillah Taimi. Sin embargo, según Ibn Ishaq, era Uthman bin Malik Abdullah. Luego afirma, llevaba su caballo a pie. Dije que si nos veía, gritaría, nos cogerían y nos matarían, es decir, llamará a los incrédulos. Yo tenía una daga, que guardaba para Abu Sufyan, así que la saqué y la golpeé en el pecho. La gente de la Meca oyó sus gritos, así que regresé a la cueva. La gente acudió a él rápidamente mientras exhalaba su último aliento. Le preguntaron antes de fallecer quién le había atacado, y él les dijo que había sido Amr bin Umayya. Murió antes de poder decirles dónde estábamos. En una narración se menciona que cuando llegaron hasta él no le quedaban fuerzas para decir a la gente de la Meca dónde estaban. Amr bin Umayya relata: le dije a mi compañero, sálvate y huye, coge tu camello, siéntate en él y vete. Y se marchó. Amr bin Umayya declara entonces: luego partí y llegué a Zahnan. Y Zainan era una montaña situada en un barid, es decir, a 12 millas de la Meca. Luego dice, me refugié en una cueva. Luego partí hasta llegar a Arj. Arj era un valle entre la Meca y Medina, donde la caravana solía detenerse. Entonces monté en mi camello y cabalgué hasta llegar a Naki. Naki era un lugar situado en 2 noches de viaje de Medina. Esta distancia está registrada en Sirat ibn Hisham. 2 hilotrases de los Quraysh, a quienes estos enviaron como espías, viajaban hacia Medina para observar y evaluar la situación y los acontecimientos. Le dije a ambos entregaros como cautivos. Sin embargo, ambos se negaron. Disparé a uno de ellos con una flecha y lo maté. Y entonces otro se entregó. Lo até y lo llevé a Medina. No se entregó sin más, sino que hubo una batalla entre ellos y un intercambio de flechas. Amr bin Umayya informó al santo profeta Sallam de la situación y los acontecimientos. El santo profeta Sallam sonreía y luego rezó pidiendo bondad para Amr bin Umayya. Existen diversas narraciones sobre esta expedición. Ibn Hisham, Ibn Kathir, Tabari, etc. han afirmado que esta expedición tuvo lugar en el año 4 después de la Égira, al mencionar cuando el cuerpo de Hazrat Jubayb bin Adi fue descolgado de un poste de madera. Hazrat Jubayb, que fue encarcelado durante el incidente de Raji y vendido en la Meca, y posteriormente los Quraysh lo colgaron en un poste de madera y lo martirizaron. Sin embargo, Ibn Sa'd no ha mencionado la expedición de Amr bin Umayya como referencia de descolgar el cuerpo de Hazrat Jubayb del poste de madera. Y la narración de Ibn Sa'd parece más exacta porque en los libros de historia se menciona que se envió a un grupo para descolgar su cuerpo. Zurkani también ha adoptado esta misma posición y al final del relato de la expedición de Amr bin Umayya escribe que el santo profeta sallam envió a Hazrat Zubair y Hazrat Miqdad a bajar el cuerpo de Hazrat Jubayb bin Adi. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib también ha escrito con relación a esto en Sir Khatamul Nabiyyin, es decir, sello de los profetas, vida y carácter de sello de los profetas,
Y no ha mencionado el relato de bajar el cuerpo de Hazrat Jubayr bin Nadir del poste de madera en este sentido. Los detalles que ha escrito son los siguientes. El recuerdo de su vergonzoso fracaso en la batalla de Ahzab enardeció a los Quraysh de la Meca. Naturalmente, esta rabia sentida había llegado sobre todo a la suerte de Abu Sufyan, que era el jefe de la Meca y había sido especialmente humillado durante la expedición de Ahzab. Durante algún tiempo Abu Sufyan siguió ardiendo en este fuego de rabia, pero al final el asunto se volvió insoportable y las llamas ocultas de este fuego comenzaron a encenderse. Naturalmente su mayor enemistad, más bien su enemistad real, era hacia la persona del santo profeta Sallallahu. Por esta razón, Abu Sufyan pensó ahora que si no se habían obtenido resultados mediante estrategias y planes externos, ¿por qué no acabar con Muhammad Sallallahu mediante algún plan oculto? Sabía que el santo profeta Sallallahu no tenía un equipo de seguridad a su alrededor. Al contrario, a veces el santo profeta Sallallahu iba y venía y caminaba por las calles y callejones de la ciudad completamente desprotegido. Acudía a la mezquita al menos 5 veces al día para la oración y permanecía libre y accesible mientras viajaba. ¿Qué mejor oportunidad podía haber para un asesino? En cuanto le vino este pensamiento, Abu Sufyan empezó a planear en secreto el asesinato de santo profeta Sallallahu. Cuando estaba plenamente decidido a llevar a cabo su plan, un día, aprovechando una oportunidad, se dirigió a unos cuantos jóvenes de Quraysh con intereses similares, diciéndoles: ¿hay algún valiente entre vosotros que pueda ir en secreto a Medina y mate a Muhammad Sallallahu? ¿Sabéis que Muhammad Sallallahu se pasea libremente por las calles y callejones de Medina? Tan pronto como escucharon la noticia, los jóvenes salieron corriendo. Es decir, les gustó la idea. No había pasado muchos días cuando el joven beduino se acercó a Abu Sufyan y comenzó a decir: he escuchado tu propuesta y estoy dispuesto a hacerlo. Como se mencionó anteriormente, y Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib también ha mencionado esta narración. Soy una persona madura y de corazón fuerte, cuyo aguante es severo y un golpe es repentino. Si me nombres para esta tarea y me ayudas, estoy dispuesto a salir para matar a Muhammad Sallallahu. Tengo una daga que será como las alas ocultas del buitre salvaje. Atacaré a Muhammad Sallallahu, luego correré para unirme a una caravana y los musulmanes no podrán atraparme. Se trata del mismo incidente que se ha mencionado. Además, también soy muy hábil en las calles de Medina. Abu Sufyan dijo: basta, basta, eres el hombre que buscamos. Entonces Abu Sufyan le dio un camello veloz y se despidió con él con algunas provisiones, recordándole enfáticamente que no revelara este secreto a nadie. Después de partir de la Meca, este hombre se dirigió hacia Medina, escondiéndose de día y viajando de noche. Le llegó a Medina en la sexta noche, averiguando el paradero del santo profeta Sallallahu. Se dirigió directamente a la mezquita de los Bani Abdul Hashal, donde se encontraba el santo profeta Sallallahu. En aquellos días, gente nueva visitaba Medina constantemente, por lo que ningún musulmán sospechaba de él. Pero en cuanto el santo profeta Sallallahu notó que el hombre se le acercaba, dijo: este hombre ha venido con una mala intención. Al oír estas palabras, comenzó a avanzar hacia el santo profeta Sallallahu aún más rápido que antes. Sin embargo, Usaid bin Hudair, uno de los jefes de Ansar, se abalanzó inmediatamente sobre él y se aferró a él. Durante el forcejeo, su mano cayó un puñal oculto del hombre y que gritó asustado: ¡mi muerte, mi muerte! Aquí se han mencionado más detalles en el sentido de que no solo tiró de su capa, sino que intentó agarrarle, por lo que la daga cayó y gritó para que le salvaran. Cuando fue sometido, Santo Profeta Sallallahu le preguntó: dime sinceramente, ¿quién eres y con qué intención has venido? Dijo: si me perdonan la vida os lo contaré. Y tal como se ha dicho antes, narró entonces todo el relato. El santo profeta Sallallahu dijo: sí, relato todo con la verdad y serás perdonado. Tras esto relató toda la historia del santo profeta Sallallahu de principio a fin. También informó al santo profeta Sallallahu de la recompensa que le había prometido a Abu Sufyan.
A partir de entonces, este individuo permaneció en Medina durante unos días y luego, por voluntad propia, se hizo musulmán, entrando así al servicio del Santo Profeta Islam. Esta sangrienta conspiración de Abu Sufyan hizo que fuera aún más necesario que antes de mantenerse informado de las conspiraciones e intenciones de la gente de la Meca. Por ello, el Santo Profeta Islam envió a dos compañeros, Amr bin Umayya al-Damri y Salma bin Aslam, a la Meca, considerando que el intento de asesinato de Abu Sufyan y sus pasados planes sanguinarios. El Santo Profeta Islam permitió a sus compañeros acabar con este enemigo de la guerra del Islam, si se presentaba la oportunidad. Sin embargo, cuando Umayya y sus compañeros llegaron a la Meca, los Quraysh fueron alertados, por lo que estos dos compañeros tuvieron que regresar a Medina para salvar sus vidas. En su camino de regreso encontraron dos espías Quraysh, a quienes los jefes Quraysh habían enviado para averiguar los movimientos de los musulmanes y obtener información sobre el Santo Profeta Sallam. No sería de extrañar que este plan fuera también la base de alguna otra conspiración sanguinaria de los Quraysh. Sin embargo, fue por la gracia de Dios que Umayya y Salma se enteraron de su espionaje, ante lo cual quisieron atacarlos y capturarlos, pero ellos se defendieron. En consecuencia, en esta batalla un espía fue asesinado, mientras que el otro fue tomado prisionero y llevado de vuelta a Medina. El resto de los relatos serán narrados en el futuro, inshallah. Continuamente dirijo mi atención a las oraciones por Pakistán, donde las condiciones se vuelven de vez en cuando muy extremas. Parece que la administración y el gobierno están en manos de los extremistas. Antes nos llegaban noticias de que habían roto los minaretes o cúpulas de nuestras mezquitas porque se oponían a estas características. Pero ayer mismo, con el pretexto de querer construir una carretera en Dashka, enviaron primero un aviso informativo, un aviso informando de cuánto espacio necesitarían y de que despejarían la zona con una excavadora. Una pequeña zona del recinto de la mezquita donde se encuentran los aseos formaba parte de esta zona obligatoria. Sin embargo, cuando trajeron la excavadora, arrasaron toda la mezquita ante la insistencia de los ulemas. Se trata de una mezquita muy antigua, construida incluso antes de la partición, y tal vez fuera obra de Josefullah Khan Sahib. En cualquier caso, hasta estos extremos han llegado ahora. Solo Dios Altísimo puede crear rápidamente los medios para atraparles y devolver sus tácticas contra ellos. De ahí que los ahmadíes, especialmente los de Pakistán, deban centrarse en las oraciones. En cuanto a Palestina, se habla de que se ha llegado a un acuerdo, pero a veces se dice que se ha ultimado y otras veces se afirma lo contrario. Sin embargo, incluso después del acuerdo siguen produciéndose incidentes. Sobre este asunto, algunas personas han comenzado a expresar una alegría indebida, pero deben comprender que no se puede confiar en estas fuerzas del anticristo, Dajjal. Dicen una cosa y hacen otra, por lo tanto no hay necesidad de un optimismo excesivo. Hay que rezar por ellos y los musulmanes deben hacer uso de la sabiduría para esforzarse por garantizar sus derechos. Que Dios Altísimo conceda sabiduría y comprensión a los musulmanes. Ahora mencionaré a algunos de los miembros fallecidos de la comunidad y luego dirigiré sus oraciones fúnebres en ausencia. La primera mención es del respetado Sheikh Mubarak Ahmad Sahib, que fue Nazir Diwan de Sadr Anjuman Ahmadiyya en Rabwa. Falleció el 11 de enero a los 77 años. A Allah volveremos y a él pertenecemos. El fallecido era musulmán y Ahmadí de nacimiento. Su abuelo Sheikh Muhammad Din Sahib juró lealtad en 1938 y era originario de Katunangal de Batala, en el distrito de Gurdaspur. Sheikh Mubarak Sahib se licenció en educación y en 1966 a 1981 trabajó como profesor en el Instituto de Talim ul-Islam durante unos 15 años. Luego, en 1973, tras la nacionalización de las escuelas, continuó con sus funciones civiles en otras escuelas y siguió enseñando. No obstante, sus servicios para la comunidad abarcaron aproximadamente 40 años. En la era de Hazrat Khalifatul Masih III presentó una solicitud para consagrar su vida,
que fue aceptada. En 1982, Hazrat Khalifatul Masih IV lo nombró Naib Wakil para las celebraciones del centenario de la comunidad. Después tuvo la oportunidad de servir como Naib Wakilul Mal, fue Nazir adicional de Baitul Mal para Sadr Anjuman Ahmadiyya, también trabajó como Nazir Baitul Mal y luego Nazir Diwan, y luego sirvió como Nazir Rishtanata y tuvo la oportunidad de servir a la comunidad durante mucho tiempo. Asimismo, desempeñó diversos cargos en organizaciones auxiliares y fue Qaid Ansarullah y Muhtamim de Khuddamul Ahmadiyya. Ihsan Mahmud Sahib, que es su sobrino y yerno y también es misionero, dice tenía un fuerte vínculo de lealtad con el califato. Siempre decía que mantuviéramos una conexión firme y aconsejaba a los misioneros que no interfirieran en asuntos financieros. Y añade, rezaba con la máxima atención, incluso en los últimos años de su vida hacía todo lo posible por ir a la mezquita a rezar, tanto a las reuniones oficiales de la comunidad como en las privadas. Tanto en las reuniones oficiales como en la comunidad como en las privadas, siempre animaba a forjar la relación con el califato. Siempre rezaba para que se progenie permaneciera pegada al califato. Decía, escribo todos los asuntos del califato Masih y no le oculto nada. Aunque me equivoque, le escribo para rectificar el fallo y beneficiarme de ello. Por la gracia de Dios Altísimo cumplió su wakaf de manera excelente y yo también he sido testigo de ello, ya que trabajó conmigo cuando yo servía en el Sadr Anjuman. Fue un gran ejemplo de dar prioridad a la fe por encima de sus intereses mundanos. Llevaba una vida sencilla y dedicaba todo su tiempo. Muchas veces sucedía que después de una gira oficial iba a la oficina y cuando terminaba su horario de trabajo salía para otra visita por la tarde. Se esforzaba por trabajar tanto como podía. Uno de sus hijos le aconsejó que descansara un poco porque se sentía mal. Él respondió, solo me jubilaré una vez y será cuando fallezca. Todos los funcionarios estaban contentos con él y decían siempre nos cuidaba. Él evaluaba todo y luego decía todo lo posible por cumplirlo. E incluso se ocupaba de nuestras necesidades personales. De manera similar, escribe, tenía pasión por estudiar y vi que incluso en casa pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando. Estudiaba los libros y dichos del Mesías prometido en profundidad y alentaba a sus hijos a hacer lo mismo. Tenía un buen conocimiento de las reglas y las regulaciones oficiales de la comunidad y ejercía un excelente juicio en tales asuntos. Dios Altísimo le bendijo con muchas cualidades. Cuando se revisaron las reglas y regulaciones de Anjuman, él formó parte de este comité y daba buenos consejos al respecto. El inspector de Baitul Mal, Sayyid Daud Ahmad de Karachi, trabajé bajo la supervisión de Sheikh Sahib en Nizar Mal Ahmad durante 23 años. Trabajaba con nosotros de una manera maravillosamente afectuosa. Si había un error nos lo explicaba con paciencia y si lo hacíamos bien nos animaba con calidez. Todos los miembros del personal sentían que Sheikh Sahib tenía un vínculo especial con ellos. Prestaba mucha atención a los preocupantes personales y profesionales de cada miembro del personal y los apoyaba tanto como podía. Que Allah le conceda su perdón y su misericordia. Le sobrevivían su esposa, 6 hijas y un hijo. La segunda mención es del respetado Muhammad Munir Adibi Sahib de Qatar, quien falleció recientemente a la edad de 76 años. A Allah pertenecemos y a él volveremos. Le sobreviven 3 hijos y una hija, todos residen en Qatar. Musallam Darobi Sahib afirma, fue a través de él que mi hermano y yo aceptamos el Ahmadiyyat.
Era muy activo a la hora de predicar, un gran orador, muy inteligente y autor de otras sobre y autor de obras sobre enseñanzas islámicas. Juró lealtad a principios de 1984, después de conocer a Hazrat Khalifatul Masih IV. Luego pasó un largo periodo en Londres, donde tradujo programas como Likam al-Arab y varios otros programas. Fue el autor de más de 10 libros, 7 de los cuales se centraron en temas relacionados con la propagación del Ahmadiyyat. Aunque se incorporó tarde, logró mucho. En Siria trabajó como secretario de Tabligh y secretario de Tarbiyat. Decenas de personas juraron lealtad al Ahmadiyyat gracias a sus esfuerzos. Sus esfuerzos en la predicación condujeron al establecimiento del Ahmadiyyat en la ciudad de Musharrif. En consecuencia, los opositores de Ahmadiyyat incendiaron su coche en una ocasión debido a sus debates y actividades de divulgación. Se presentaron denuncias ante las autoridades, lo que provocó que él y algunos miembros locales de Musharrif fueran encarcelados durante varios meses de 1989 bajo el régimen anterior. Tras el deterioro de la situación en Siria, emigró a Qatar con su familia. El presidente local de la comunidad siria, Wasim Saab, escribió varios libros sobre libros que enriquecieron la biblioteca Ahmadiyya. Presentó las enseñanzas ahmadíes de una manera sencilla pero profunda. A través de él, mucha gente abrazó el Ahmadiyya. Basil Adilbi Sahib relata: consagró toda su vida al servicio del Ahmadiyya y fue un verdadero servidor del califato. Trabajó como traductor para Hazrat Khalifatul Masih IV, traduciéndolo del inglés al árabe. Fue un gran servidor del Ahmadiyyat y dedicó su vida a su propagación y difusión. Se convirtió en medio de guía para muchos ahmadíes en Siria. Viajó a varios países para propagar el Islam. En 2013, debido a la crisis de Siria, se mudó a Qatar. Allí escribió activamente en Facebook sobre el Ahmadiyyat y Califato y se mantuvo en contacto con personas interesadas. Era un orador elocuente, con un profundo conocimiento del Corán y la Sunna, y proporcionado de evidencias convincentes de la verdad del mensaje del Mesías prometido. También tradujo numerosos libros del inglés al árabe, enfatizando la grandeza y la defensa del califato. Dedicó todo su ser, su lengua, pluma y vida en la propagación y defensa del Ahmadiyyat. Su firmeza frente a la adversidad era notable. Soportó dificultades significativas por parte de su familia y la sociedad de Damasco debido a su fe en la verdad del mensaje del Mesías prometido. Nizar Ajib Sahib comparte: conocí el Ahmadiyyat a través de Adil B. Sahib. El respetado Khalid Izam Sahib había adquirido un libro suyo sobre el Dajjal. El libro me resultó increíblemente esclarecedor. Cambió mi perspectiva por completo. Después leí su libro sobre la matanza de los apóstatas y luego uno sobre los genios. Me puse en contacto con él por teléfono y más tarde Khalid Izam Sahib y yo juramos lealtad. Cuando se enteró de nuestro juramento de lealtad se puso muy contento. El doctor Imran Rahman Sahib, presidente de la comunidad de Qatar, dice que era muy humilde y que siempre tuvo una fuerte conexión con el sistema de la comunidad. Su amor y obediencia por el califato eran extraordinarios. En MTA veía los sermones y otros programas míos también y los expresaba bien. Estuvo a la vanguardia de los sacrificios financieros. Se asegura de ser el primero en ofrecer las contribuciones financieras. Dice que pocos días antes de su muerte lo llamó a él, al misionero y el secretario de finanzas a su casa y les pidió que llevaran sus contribuciones para el Waqf Jadid. Debido a informes falsos, las autoridades de seguridad también lo buscaron allí, pero luego lo dejaron ir. De hecho, está contando un incidente más antiguo de 1988 en Siria.
Después alguien escribe sobre él que en numerosas ocasiones fue invitado a programas de televisión en Siria donde mantuvo conversaciones con eruditos distinguidos acerca de que el Islam está en contra de castigar a los apóstatas. Recibió amenazas de muerte debido a esto, algunas de las cuales fueron publicadas online. También dirigió una página de Facebook donde compartía citas de los escritos del Mesías prometido, lo cual era seguida tanto por Ahmadis como por no Ahmadis. Se mantuvo firme en su pluma y sus palabras durante toda su vida, hasta el último aliento. Su principal preocupación era difundir el mensaje del Mesías prometido y difundir la verdadera fe de Dios al mundo. Siempre que podía, nunca perdía la oportunidad de dirigir una conversación hacia la Ahmadiyya, la veracidad del Mesías prometido y la propagación de su mensaje. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y misericordia, permita que sus hijos mantengan sus virtudes y que eleve su posición. La tercera mención es de Abdul Bari Tariq Sahib, quien está a cargo de la sección de informática de Waqf Jadid Rabwa. Ha fallecido recientemente, a Allah pertenecemos y al volveremos. Sadr Saab, el presidente de Waqf Jadid, escribe que la Ahmadiyya se estableció en su familia a través de su bisabuelo, el respetado Chaudhry Muhammad Diyar Sahib de Gatayalan, distrito de Sialkot. Juró lealtad y aceptó el Ahmadiyyat en 1913 a través de una carta. El abuelo fallecido, Chaudhry Ghulam Qadir Sahib, nació Ahmadi. Él falleció, estudió y obtuvo su maestría en ciencias de la computación y luego trabajó en Karachi. Luego tuvo cáncer y se recuperó, pero el cáncer regresó. Le escribió al Hazrat Khalifatul Masih IV y él envió algunos medicamentos homeopáticos y le dijo que continuara con el tratamiento homeopático. Al mismo tiempo solicitó consagrar su vida, lo cual Hazrat Khalifatul Masih aprobó y luego lo envió a Tahrik-e-Jadid. Más tarde fue designado para Waqf Jadid. Además de informatizar todas las oficinas, también realizó una gran cantidad de trabajo en las oficinas de otras instituciones de la comunidad. De hecho, incluso fuera de Pakistán también tuvo la oportunidad de informatizar los sistemas del Hospital de la Comunidad en Kano, Nigeria, y el Hospital Ahmadiyya de Benín. De hecho, un médico de Kano escribió que cuando quisieron informatizarse les habría costado cientos de miles de dólares, mientras que el presupuesto más bajo que se dio aún eran de miles de dólares. Sin embargo, cuando él estuvo allí durante un mes, hizo todo trabajo a un costo mínimo. Le sobrevivían su madre, su esposa, hijo y 5 hermanos. Cuando consagró su vida después de recuperarse de su enfermedad y juró que al recuperarse dedicaría su vida al servicio de la fe, así que cuando se recuperó durante un periodo de 21 años de consagración, trabajó desinteresadamente sin tener en cuenta el día y la noche. Estableció tal ejemplo para las personas consagradas que vale la pena emular. También trabajó como qaed en la sede central de Ansarullah. De hecho, se estaba preparando para ir a la oficina cuando tuvo un ataque cardíaco y falleció. El presidente de Ansarullah, el Dr. Sultan Sahib, dice que era un servidor muy leal de la comunidad y el califato. Consagró su vida con total lealtad. Encontraba alegría en estar siempre comprometido con el servicio de la fe y encontraba felicidad en cumplir con sus responsabilidades. Alguien le dijo que la gente utilizaba el trabajo que él hacía, por lo que debería recibir alguna remuneración. Creaba software con gran esfuerzo. Dijo que era una persona consagrada y que recibiría su recompensa de Dios. Cumplió con los requisitos de la consagración de manera excelente, como mencioné.
tenía una plena certeza de las bendiciones de la consagración y prometió servir hasta su último aliento, lo cual cumplió. Que Dios Altísimo le conceda su misericordia y perdón. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر